Hoy, alumnos y padres de familia se reunieron frente a la torre de rectoría para exigir a las autoridades universitarias un diagnóstico sobre la situación de la violencia y la venta de drogas dentro de la universidad y salidas a estos dos problemas. La verdad es que el homicidio, el asesinato de dos personas por la venta de drogas, sí, ya prácticamente una semana, ha generado dos debates importantes. Uno, la situación sobre el narcomenudeo y la venta de drogas en la UNAM, por supuesto, pero lo que cada vez es más difícil de ocultar o de negar en el resto de la ciudad. Y el segundo tema tiene que ver, pues, con una discusión muy añeja sobre hasta dónde, en qué consiste, cuál es el alcance de la autonomía universitaria que no permite, por ejemplo, la presencia de la policía dentro del campus universitario, que entre otras cosas, además, las autoridades dicen, de poco serviría para poder atacar el problema de la inseguridad en el campus. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña rápido a ver algunos datos de contexto, regresamos aquí al foro a tener nuestro debate de hoy. El homicidio de dos hombres en una balacera entre vendedores de droga en la ciudad universitaria ha permitido corroborar que en la máxima casa de estudios hay un extenso negocio y la presencia de narcomenudistas que operan sin que las autoridades puedan evitarlo. El caso también ha intensificado el debate sobre la presencia y alcance de los cárteles de la droga en el capital del país, después de que durante años el gobierno de la ciudad se negó a aceptar su actuación. Ahora, diversas fuentes señalan que desde 2015, escisiones de los Beltrán Leiva, la familia michoacana y el cártel de Tepito penetraron en Ciudad Universitaria. El extinto líder del cártel de Tláhuac, Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, tejió una red de complicidades con autoridades que le permitió operar en zonas del oriente y sur de la Ciudad de México, incluida la UNAM, sin ser molestado, según reportes de inteligencia de la Marina. Aunque el gobierno de la Ciudad de México ha rechazado que los homicidios en CEU sean responsabilidad de ese cártel. Esta situación ha despertado una fuerte discusión sobre la necesidad o no de la intervención de la policía en la UNAM, la cual rechazan las autoridades universitarias. No obstante, en el partido del domingo pasado, la rectoría ordenó proyectar el mensaje "Fuera narcos" de la UNAM, el cual se observó en el estadio de Ciudad Universitaria. ¿Quién se responsabiliza de la seguridad de los universitarios en el campus? El líder del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, Agustín Rodríguez, acusó a la PGR de no combatir con energía el narcomenudeo en Ciudad Universitaria. Explicó que lo que piden es que la PGR y la PGJ actúen de manera más enérgica porque ellos tienen perfectamente toda la información de los lugares donde se distribuye la droga y pueden actuar de manera inmediata con 1, 2 o 3 operativos, los que sean necesarios. El comisionado nacional de seguridad, Renato Sales, señaló que la Policía Federal está abierta a colaborar con la UNAM si así lo solicita la universidad. Primero tendría que ser una petición específica de las autoridades universitarias. Hay que recordar lo que señaló el rector Graue recientemente. Si hay petición expresa, tendríamos que atenderla con muchísima precaución, con mucho cuidado, aseguró. Además, comentó que en este momento no existe una petición. Al contrario, lo que está solicitando el rector es precisamente que no se vincule ninguna institución policial, local ni federal armada al interior. El rector, Enrique Graue, dijo que en los días y semanas por venir escucharán voces, internas y externas, que clamarán por otras alternativas más agresivas, algunos que quisieran vernos o armados o militarizados, y no pocas aprovecharán los momentos políticos electorales que vive nuestra nación para intentar desestabilizarnos, pero no lo lograrán si estamos unidos, enfatizó. Además, agregó que están conscientes de la fragilidad de la seguridad de la universidad como un espacio plural, abierto y democrático. Sin embargo, continuarán actuando con estricto apego a la legalidad, cuidando la seguridad de las instalaciones. Vamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a meternos hoy al tema de la inseguridad que ha brotado en la UNAM, pero sobre todo los debates que ha generado alrededor del homicidio de dos personas el viernes de la semana pasada a propósito de un caso de venta de drogas dentro del campus universitario. Y en efecto ha generado dos debates importantes. Uno,
la presencia de los cárteles o grupos o escisiones de cárteles que están operando, por supuesto, no solo en la UNAM, sino en la ciudad, en la capital. Incluso algunos informes señalan que pueden haber penetrado o haber llegado a la UNAM desde hace casi 3 años. Y el otro tema importante es, desde luego, la discusión sobre la autonomía universitaria. ¿Qué significa la autonomía? Estamos hablando de qué ámbitos, cuáles son los ámbitos que cubre la autonomía en relación o a propósito justo del rechazo, por ejemplo, de las autoridades, como es tradicional desde hace ya por lo menos 2 décadas, no, más de 2 décadas, de la presencia, la entrada o la intervención de las policías para cuidar la seguridad dentro del campus universitario, al tiempo que, por ejemplo, el líder sindical, el líder del Estunam, está pidiendo o criticando a la PGR por no actuar, por su inacción. Es difícil, pero al mismo tiempo los padres de familia y los alumnos piden una salida a este conflicto y a esta situación de violencia e inseguridad. Muchas gracias, Ricardo Ravelo, periodista, pero sobre todo además especialista en este mundo de la inseguridad y del crimen, que te ha dado una cantidad de trabajo en los últimos años espectacular. Sí, muchas gracias por la invitación. No, un placer de verdad tenerte, qué bueno que nos acompañas, y si quieres vamos a empezar con esa contradicción. Vamos, si quieres, con el asunto de la UNAM. Ahorita se va a incorporar también Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano, y decirte, la verdad es que se entienden aquellas, digamos, principios que luego pueden ser hasta tabús sobre la autonomía y la no participación de las corporaciones políticas dentro del campus universitario, como, digamos, parte de los estragos, de las heridas que dejó el movimiento 68. Pero hoy hay un problema, Ricardo, y se llama inseguridad y violencia en la UNAM. Y no estoy escuchando nada relevante. Es decir, sacar en el estadio del partido del domingo pasado, de los Pumas, fuera narcos de la UNAM, me parece que es un buen grito, pero no veo cómo eso se va a traducir en una respuesta a la situación que ahí se está viviendo dentro del campus. Sí, mira, el tema del consumo de drogas en la UNAM no es un tema nuevo. Es decir, siempre ha ido de la mano de aquello de la independencia, del tema intelectual, etcétera. Pero cuando ya estamos en niveles donde la seguridad de la comunidad universitaria se pone en riesgo, donde las autoridades universitarias se ven rebasadas, me parece que lo congruente es que las propias universidades universitarias soliciten el apoyo del gobierno de la Ciudad de México o del gobierno federal para atender un asunto que me parece que tiene que ver con la seguridad pública, ¿no? Es decir, aquello que se argumenta respecto de la autonomía universitaria, muy respetable, me parece que queda un poco al margen cuando se trata de un tema de seguridad nacional. Ya la UNAM, no de ahora, sino desde hace por lo menos una década, enfrenta un problema de seguridad interior. Es decir, dentro de la UNAM operan narcos. Por lo menos 3 o 4 células de narcotráfico operan dentro de la UNAM a través de una serie de elementos que se hacen pasar como estudiantes y que tienen toda la libertad de entrar, porque además les dan las facilidades de hacerlo. Pero además la UNAM no está cerrada, no, es decir, yo no veo dificultad de entrar y salir de la UNAM, tampoco hay vigilancia, aunque no seas estudiante. No, exacto. Mira, yo como reportero te diría, he cubierto muchos temas. Yo dentro de la UNAM he entrevistado a testigos protegidos, que son piezas claves del crimen organizado que dan información y están vestidos de estudiantes de medicina. Que traen una bata blanca, que traen un estetoscopio en el cuello. ¿Y por qué no han actuado las autoridades, Ricardo? Por omisión. ¿Por omisión? ¿Por miedo? ¿Por inseguridad? En parte por miedo o por desatención.
Pero cuando ya el asunto se convierte en algo crítico, entonces, bueno, exigen a las autoridades que actúen. Pero bueno, está la barrera del tema de la autonomía, ¿no? Si puede o no una autoridad local o federal operar para garantizar la seguridad dentro del campus universitario. Me parece que es un tema verdaderamente, pues, que no debiera ser un nudo, ¿no? Mira. A ver, a nivel federal, lo comentabas hace un momento, ¿no? Sí. A nivel federal ha habido, ¿no?, la presencia del ejército en la calle. Mira, por lo menos tenemos 2 sexenios que en este país se viola la Constitución bajo el argumento de la seguridad nacional y se ha echado a andar al ejército y a la marina en tareas policíacas, ¿sí? Y todo el mundo dice adelante, ¿no? Digo, más allá de que no se hayan logrado resultados. Sí, pero vaya, se viola la Constitución porque... Ese no ha sido, digamos, un obstáculo. No, es decir, se ha violado la Constitución a sabiendas de todos y en abierto. La Constitución se viola sacando al ejército a las calles a hacer tareas policíacas y a la marina. Bueno, y si eso ocurre, ¿por qué no atender un tema de la autonomía universitaria que bien pudiera ser parte de un convenio entre autoridades? Bueno, a ver, autoridad universitaria, yo tengo un problema aquí grave que me está generando inestabilidad en la tarea de la comunidad universitaria, en el tema de la seguridad, necesito el apoyo de ustedes. Puntual y quizás sobre un tema específico. Creo que déjame ir con Francisco Rivas, tenemos un enlace vía Skype, ya tenemos a Francisco Rivas ahí. Francisco Rivas, ¿lo tenemos ya ahí? ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Paco, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y con la lástima de no haber podido estar ahí en persona, pero el tráfico de esta ciudad me hizo la vida imposible. Lo siento muchísimo, pero encantado de estar platicando contigo en este momento. Tienes una amplia experiencia, te ha tocado ver muchos casos, digamos, de espirales de violencia y inseguridad, a medida que en distintos estados ha habido avance o una mayor presencia del crimen organizado. Y hoy estamos con el caso de la UNAM. Ricardo Ravelo, que está aquí conmigo en el foro, planteaba, bueno, pues que hay que incluso voltear a ver el tema y revisar, ¿no?, críticamente el tema de la autonomía, porque así como a nivel federal, digamos que el ejército fue puesto en las calles para atacar el crimen organizado sin límites o sin incluso contar con un cuadro, una protección legal. En el caso de la autonomía está frenando el que pueda participar o haber una presencia de la policía dentro del campus para poner orden. ¿Cuál es tu opinión de esto, Paco? Pues mira, antes que nada un saludo también a Ricardo. Desde el observatorio no coincidimos en esta visión. Creo, de hecho, reconocemos la posición que ha tenido y las declaraciones que han tenido las autoridades universitarias, particularmente el rector, que nos habla de un proceso a través del cual se buscan respuestas no violentas a, indudablemente, una descomposición que ha existido y que no es tampoco sorpresa para nadie. O sea, drogas en las instituciones académicas se han vendido y se venden en todo el mundo y en todas las instituciones académicas. El problema es cuando tú tienes la penetración de delincuentes que quieren controlar un mercado ilegal. Y en ese contexto, la respuesta que está dando la UNAM es: no compres, no consumas la institución académica y asume tu responsabilidad individual y colectiva. Sin embargo, pues hay otro proceso a través del cual se trabaja en prevención, en rescate del espacio, y en la medida en la que se identifica la presencia de delincuentes, la autoridad sí está dispuesta a llamar y colaborar con las autoridades capitalinas, la autoridad de la UNAM con las autoridades capitalinas. No es que se dijo no, en absoluto no va a haber ningún tipo de colaboración. La idea que está y lo que propone el rector es no aumentar los patrullajes ni la presencia policial. Ahora, a mí me parece que es una respuesta de alguna manera innovadora, porque
En el país lo que hemos hecho ha sido reaccionar, y creo que ahorita ustedes lo plantean con mucha claridad, a través de la fuerza y a través del uso de las instituciones, que son instituciones en las cuales cada vez apostamos más, ¿no? Primero pues salió la Federación, luego salió el Ejército, y finalmente cuando ya ni siquiera con el Ejército pudimos dar una respuesta, salió la Marina. Hoy ya, ahora sí, ya tenemos a quien sacar a las calles. Y el problema de violencia en el país sigue y está exacerbado a sus máximos niveles. No solo en términos... Déjame tomar eso y vengo con Ricardo, porque es interesante lo que pone sobre la mesa. En efecto, el rector ha hablado, digamos, de acciones pacíficas, tratar de desincentivar o hacer un llamado para que los estudiantes no consuman drogas, y en ese sentido acabarían con el mercado y no sería ya atractivo para la presencia del crimen organizado o de sus células o de narcomenudistas dentro del campus. ¿Qué opinas, Ricardo? Mira, me parece que el llamado no es suficiente. Es decir, hace falta medidas más estrictas. Mira, en algunas universidades, tanto de Asia como de Europa, las instituciones han impuesto el antidoping como requisito para ingresar a una universidad. Es decir, estamos hablando de universidades sanas. En la UNAM no existe ningún dique, ningún requerimiento para ello. Es decir, estamos hablando también de que dentro de la UNAM hay un problema de salud pública que no se ha atendido. ¿Sí? Sí, si hay consumo en la UNAM, va a haber narcomenudeo y va a haber células que se van a acercar a ofrecer el producto. O sea, ¿tú no ves que con un llamado, con mecanismos de prevención pueda, digamos, darse una respuesta contundente a la oferta que hay de droga dentro de la universidad? Me parece que la autoridad universitaria está rebasada ante eso. Paco, ¿cómo ves? La autoridad estaría rebasada y por tanto las medidas no serían suficientes. ¿Cuál es tu opinión? Pues mira, yo creo que decir que está rebasado implicaría que estuviéramos viendo los niveles de violencia que vemos en muchas de las ciudades del país. No hay que olvidarnos que cuando hablamos del tamaño de la UNAM estamos hablando de aproximadamente, no quiero decir un dato equivocándome, pero leía un artículo que decía que alrededor de 300,000 estudiantes. Ajá. No sé si todos concentrados o no en el campus, pero independientemente del número de que sean, y si están o no están concentrados en el campus, la verdad en el campus universitario hay incidentes, sí, pero no estamos hablando de una violencia exacerbada. Estamos hablando de problemas, y me parece que las acciones preventivas que está tomando a cabo la UNAM y que no siempre se llevaron a cabo con la misma consistencia, podrían permitir inhibir, disuadir la comisión de delitos menores. Hay temas que son temas mucho más complejos de penetración de grupos y de grupos con filiaciones de toda naturaleza que tienen un trasfondo violento. Y aquí también pues hay que pensar cuál es la vocación de la institución y qué es lo que pretendemos de la institución. Mira, a mí me llama mucho la atención que la discusión que hemos tenido en la última década en México alrededor de la violencia, por un lado seguimos diciendo que las policías son una basura, que los ministerios públicos son una basura. Nosotros que trabajamos con policías y con ministerios públicos, te digo, no son una basura, tienen retos importantes, hay que construir con ellos, pero la verdad, hasta cuando salimos a decir que hay que construir y que hay gente que de verdad está exponiendo su vida al hacer el trabajo en materia de seguridad y justicia, nos salen a atacar a nosotros y nos contestan y nos dicen en redes de todo. Entonces, por un lado, vilipendiamos a las instituciones y por el otro queremos mano dura. O sea, el tema es, entonces, ¿de quién queremos la mano dura? Porque a ver, pero fíjate, no solo mano dura, a veces los mismos actores, a ver, y esto es para los dos, están poniendo, digamos, posturas muy distintas. El secretario general del Estunam lo que está diciéndole a la PGR es, oigan, hay inacción de su parte. Dice, no es que queramos que entren dentro del campus, pero ¿por qué no acaban con todos los, digamos, focos de venta o producción de drogas que puedan existir, por ejemplo, en Coyoacán, por ejemplo, en Santo Domingo, según informaciones supuestamente ahí hay presencia de escisiones de los cárteles. Al mismo tiempo que los padres de familia hoy se reúnen frente a Rectoría y dicen, oigan, necesitamos un diagnóstico de qué está pasando aquí y necesitamos soluciones. Es decir,
no es que abiertamente hayan rechazado las del rector, pero las están poniendo, por lo menos poniendo en suspenso. Sí, me parece que hay bueno, en principio hay una desatención del gobierno de la Ciudad de México, del gobierno federal en materia de combate al narcomenudeo. Las células de venta de droga pululan por doquier y obviamente se acercan a las zonas donde hay consumo. Y la UNAM es un mercado de consumo boyante, importante. Entonces, ¿estarías, digamos, de acuerdo con la postura del líder del sindicato de la UNAM? Señores, no podemos resolver aquí lo que ustedes no están resolviendo afuera. En parte, sí, pero tampoco la autoridad puede entrar directamente por el tema de la autonomía. Es tema de acuerdo. La UNAM, las autoridades de la UNAM, el rector, tienen que establecer líneas de entendimiento con la autoridad federal o la competente en este caso para atender un problema de seguridad pública en la UNAM. O sea, coordinación y colaboración. Regreso. Estamos hablando de las respuestas que están dando las autoridades universitarias a los hechos de violencia que se han sucedido en la UNAM, el último, el homicidio de 2 personas a propósito de la venta de droga dentro del campus universitario. La UNAM, tengo a Paco Rivas en la línea, voy contigo, Paco, porque quedó sobre la mesa tu respuesta de lo que decía Ricardo Ravelo. Por un lado, el líder del sindicato, Agustín Rodríguez, dice, oigan, la PGR tiene que actuar, pero que actúe, digamos, en los focos alrededor del campus universitario donde hay narcomenudeo, al mismo tiempo que el rector dice, aquí no van a entrar por la autonomía, incluso hace declaraciones sugiriendo asuntos electorales como la posibilidad de que en los próximos tiempos se aumenten las voces que reclamen mayor presencia o presencia de la policía dentro de la universidad. ¿Cómo entender esto, Paco? ¿Tengo a Paco Rivas o no? ¿Me escuchas, Pepe? ¿Pepe, me escuchas? Ahí te escucho. Ah, perfecto, te decía. Por un lado, pues es un tema indudablemente complejo. ¿Por qué? Porque siempre llegar a la conciliación de las personas en naturalezas como es la postura del Estado respecto a las estrategias de seguridad es indudablemente complejo. Yo creo que la UNAM está siendo coherente y creo que la UNAM tiene un punto en decir... Pero la pregunta, Paco, es, a ver, Ricardo lo que está planteando es por qué no hay suficiente coordinación y colaboración de las autoridades universitarias con el gobierno de la ciudad y el gobierno federal, porque ellos no pueden resolverlo solo. Eso parece que también nos queda claro a todos. A eso nos queda claro a todos, y en la parte en la que yo coincido precisamente es que hay que atacar los focos que tenemos para que no llegue ni siquiera la droga donde debe de llegar, o donde en este momento está generando el conflicto. ¿Por qué no tenemos la colaboración? Porque, a ver, pues lo hemos platicado en otras ocasiones. A lo largo de este sexenio hemos escuchado hablar de colaboración y nos dijeron que de un día para otro la colaboración fue el must. Se logró la colaboración que no se había logrado a lo largo del sexenio anterior y estamos colaborando súper bien. Nosotros hemos tenido a lo largo de los años la evidencia que esa colaboración no existe ni siquiera dentro de las mismas instituciones. Tú haces una solicitud de transparencia a una oficina y te contestan una cosa diferente a la que te contesta la oficina de al lado o la persona que en ese momento está atendiendo. O sea, realmente tenemos una deficiencia en poner a trabajar al Estado mexicano en su conjunto, con un mismo objetivo, bajo ciertos estándares, trabajando, yendo hacia el mismo punto. Yo desde ahí empezaría. No creo que nada más es un tema, y no me parece un tema menor, me parece que ¿por qué no lo tenemos? Porque no hemos logrado verdaderamente ponernos de acuerdo en qué nos interesa y cómo la vamos a hacer para trabajar bien. Por otro lado, y siempre para retomar lo que se debería estar haciendo, hablamos de colaboración y hablamos de uso de inteligencia. No tenemos evidencia que se esté utilizando la inteligencia para combatir ninguno de los delitos. Si tuviéramos inteligencia, estaríamos pegándole al bolsillo de los delincuentes. Si tuviéramos inteligencia, estaríamos pegándole a las redes de corrupción que los protegen. Si tuviéramos inteligencia, estaríamos cerrando los mercados que les permiten lavar dinero o que les permiten... A ver, pero déjame aterrizarlo, Paco. A ver, tú dices pegarle a los focos
pegarle a los focos de venta de drogas y a los focos de violencia. ¿Cómo le pegas a eso? En este caso en específico, Ricardo. Mira, eso implica un trabajo de inteligencia que debe hacer el gobierno de la Ciudad de México. Hay un área especial dedicada a la operación contra el narcomenudeo, pero que ha dejado muchos cabos sueltos. Es decir, ha sido inactiva, ha tenido resultados muy negativos, porque han crecido las células dedicadas al narcomenudeo. El jefe de gobierno de la Ciudad de México ha dicho, no hay cárteles, pero si sumamos todas las redes de narcomenudeo que operan en la Ciudad de México, que es el mercado de consumo más importante del país, claro, pues bueno, estás hablando de un cártel o de más de un cártel, pero que se están disputando mercados. Ahí donde hay balaceras, ahí en el caso de la UNAM es muy específico, hay una pugna de por lo menos 3 células que se están disputando un mercado de consumo cautivo. Ahí donde hay consumo de más de un tipo de droga, va a haber conflicto siempre, ¿no? O sea, entonces tú lo que estás planteando es la omisión del gobierno de la ciudad, es lo que ha permitido, en definitiva, el avance o la penetración de los grupos o las células de los cárteles dentro de la UNAM. ¿Cómo ves eso, Paco? Y si es así... Ahí yo coincido. A ver, y si es así, la respuesta, ¿quién la tiene que dar? O sea, ¿quién es responsable de eso? A ver, yo coincido en la parte que tenemos un deficiente combate al narcomenudeo. Y que precisamente en la medida en la que no se ha reconocido el tamaño del problema, pues estamos nada más atendiendo lo mínimo o lo que ya se pone demasiado complicado, o sea, lo que está en una situación álgida. Pero no estamos viendo realmente el problema en su totalidad. Para que se pueda vender la droga, tú requieres de alguien que controla parte del mercado, parte que está dándole seguridad a los que se dedican específicamente al narcomenudeo. Aquí tú puedes hacer un trabajo muy quirúrgico para empezar a desmantelar precisamente esa extorsión presencial, esos elementos que influyen en que alguien pueda vender en un determinado territorio la droga. Y eso significa también depurar a las instituciones de seguridad y justicia. Creo que lo que pasó en Tláhuac es un llamado de atención y una evidencia que sí tenemos a las autoridades, aparte de las autoridades de todo el país, coludidas con el narcotráfico. Lo hemos sabido, lo seguimos sabiendo, y no estamos trabajando en una depuración oportuna. La pregunta que se viene acumulando de hechos de violencia en la mesa es si está en riesgo la seguridad de la máxima casa de estudios, de la vida en el campus universitario. La respuesta de las autoridades dentro y, por supuesto, de la ciudad. Voy a conclusiones, Ricardo Ravelo. ¿Por dónde hay que empezar? Mira, en principio hay que considerar que redes de narcomenudeo operan por todas partes, pero sobre todo en lugares donde hay un mercado cautivo, que es la UNAM, y que se ha tolerado. No hay narcomenudeo, desde mi punto de vista, sin tolerancia de la autoridad. Es decir, no estamos hablando de una guerra de buenos y malos, simplemente hay concesiones, hay territorios que se ceden, la policía del DF opera para eso desde mi punto de vista, porque no puede ser distinto al resto del país. Ajá. Y creo que si se quiere atender un problema no solamente de seguridad pública, sino de salud pública, porque la UNAM tiene un problema de salud pública ya con el tema de la drogadicción, de consumo. Ajá. Entonces tiene que haber un convenio, un acuerdo, un amplio diálogo, que me parece que es el punto central de toda autoridad universitaria con las autoridades de la policía, de la seguridad pública, para atender un problema que está en este momento poniendo en riesgo la seguridad de estudiantes y de autoridades universitarias en la UNAM, ¿no? Voy contigo, Paco Rivas, tu conclusión, ¿estás de acuerdo en sí o en qué no con Ricardo Ravelo? Yo creo que la postura de la UNAM en este momento es la indicada. La UNAM debe ser coherente con su naturaleza, con su cometido ético de formación de las responsabilidades individuales y colectivas. Y, oye, Paco, si vuelve a haber un acto de violencia o de inseguridad o un homicidio, ¿qué opinarás? Mira, el tema es que
ahí voy. Indudablemente este es un camino de construcción larga, no es un camino de construcción breve, y es un camino que, como todos los otros, implica riesgos, pero también, insisto, no hay una evidencia que la respuesta armada hoy esté generando mejores condiciones o haya disminuido la violencia en algún lugar del país. Sin embargo, si tuviéramos un trabajo focalizado, y ahí sí coincido, en la parte en la que coincide plenamente con Ricardo, es que deberíamos construir una colaboración para que entonces la intervención sea una intervención focalizada, no mayor presencia de la autoridad de seguridad y justicia, pero sí el pegarle a donde lo tenemos que pegar. Perfecto, muchas gracias, mi amigo, mi querido Paco Rivas. Te mando un fuerte abrazo, te veo pronto. Se me fue el tiempo. Ricardo Ravelo, un placer haberte tenido aquí en el estudio. El gusto es mío, gracias. No será la Gracias, única, amigo. ya te invitaremos más. Gracias. Un abrazo a los dos. Gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos.